amigos? Bienvenidos a otra emisión más de Frontera Tierra Adentro, la agenda de todos aquí en San Miguel de Allende. Les saluda Arturo Morales Tirado desde las instalaciones del Instituto San Miguelense aquí en San Miguel de Allende, y estamos justo en el estudio de Dragón Estéreo. Hoy tenemos una invitada de super lujo, Paola González Ferreiro. Bienvenida. Qué edificante, qué inspirador tener mujeres tan talentosas en San Miguel de Allende, que salen al mundo, que regresan, que salen a conocer, que salen a tener experiencias desde la realidad también cosmopolita de San Miguel, y regresan aquí. Y para mí es un gustazo, además de que te conozco desde, ¿no? Ver tu desarrollo muy padre, y qué gusto tenerte aquí y saber que ahora ya recién entrando al tercer piso, justo en tu plenitud como ser humano, vienes ya con toda la energía de la juventud, pero además con nuevos conocimientos, nuevas experiencias, y yo quisiera que las comunicáramos a la audiencia que tenemos. Hola, bienvenida. Muchas gracias, Arturo. Me da mucho gusto poder estar aquí. Gracias por este espacio. No, con todo gusto. Y pues sí, muy motivada y muy contenta de poder compartir con los escuchas. Sí, claro. Gracias. Oye, y algo que me parece sensacional es a veces romper, ya desde pequeñito se rompen, a veces, depende mucho el entorno donde te vayas desarrollando, y el entorno, además de tus papás, tus hermanos, pues también son tus compañeros y tal. Pero a veces nos quedamos así como en un cubito, en un cajoncito mentalmente, y nos limitamos, ¿no? Mucha gente de San Miguel, que somos hoy en día una población solamente de 120,000 habitantes, cuando tú estabas en primaria, debimos de haber sido, fíjate, hace 20 y tantos años, debimos de ser alrededor de unos 85,000, 90,000 habitantes. Pero al final del día, pues, hay algo que me parece sensacional, que es atreverse a romper esas barreras. Vamos a ver una imagen, la primera, por favor, producción, y gracias de antemano a toda la producción de Dragón Estéreo. El tema que vamos a tratar, Mariana, ya me confundí con tu nombre, Paola, vamos a ver una experiencia que tuviste de posgrado en Inglaterra, en Dorset, un lugar milenario. Sí, es la costa jurásica, justamente. Exacto, ahorita nos platica 185 millones de años de historia. Sí, la gente va hacia las playas a buscar fósiles. Platícanos, bueno, muy rápido, ya que entramos al tema. Dorset está precisamente en la parte de Inglaterra, de la isla esta de Gran Bretaña grandota, en la parte sur oeste de Inglaterra, y está frente, bueno, al sur está Francia, y Francia tiene una península que es donde está Cherburgo, y ahí empieza luego la parte bretona de Francia hacia el oeste. Bueno, Dorset está arriba de Cherburgo prácticamente, y bueno, pues tiene una formación interesantísima en la entrada del Canal de la Mancha, viniendo, digamos, de España, Francia, hacia Dinamarca. Pues primero pasarías por Dorset, sí, precisamente. Sí. Y entonces tenemos unas formaciones geológicas. Platícanos de todo lo que hay allí. Además, empezamos por lo natural, ya que empezamos la costa jurásica. Cuéntanos, por favor. Bueno, pues yo estuve en Dorset, estuve como 1 año y medio, y es porque me fui a estudiar una maestría en arquitectura allá, en diseño y fabricación, así se llama. Y bueno, pues sí, el lugar es súper especial porque no es un campus como estamos como acostumbrados, era un campus en el bosque. Entonces, pues sí, el estado realmente... yo donde estaba viviendo era un bosque como de 150 hectáreas, pero 20 minutos manejando hacia la costa, hacia el sur. Llegamos a la costa jurásica, y pues ahí hay como pues peñas y todos los fósiles y unas bahías bellísimas, ¿no? Sí. Con formaciones así increíbles, casi círculos, ¿no? Sí. Y fósiles de dinosaurios de la época jurásica, que son hace más o menos 185 millones de años. Todavía no caía
el meteorito aquí en la península de Yucatán, en Xilixbún, y entonces todavía no habían desaparecido los dinosaurios, todavía había dinosaurios. Sí. Y luego, bueno, ya nos venimos más para acá. Aparentemente tuvo mucha influencia celta, ¿no? De los celtas, céltica, pues, en esa parte de la costa, que esos era la zona de Irlanda y que está al poniente, de Gran Bretaña. En fin, y luego llegan los romanos, los romanos hace 2000 años, ¿eh? ¿Qué tenemos de rasgos así arqueológicos muy rápido, de ciudades así antiguas, Por ejemplo, de Bath. Castillos? Está Bath, la ciudad romana, pues está, o sea, cerca de ahí está Stonehenge, o sea, están como los círculos de piedras, que son también como muy particulares de esa zona, como antes de que llegaran los romanos, y luego están las ciudades romanas que incluso a lo mejor antes de los celtas, todavía no se sabe quiénes fueron, ¿no? Y que eran, yo creo que hoy sabemos que eran observatorios astronómicos, que hoy se llaman calendarios de horizonte, y entonces ponían referencias con los menhires, ¿no? Con estas piedras enormes, y donde salía el sol, la luna, Venus, qué sé yo, y tal, y saber dónde estaba, porque es muy agrícola la zona. Sí. Y luego también está otra ciudad muy cerca de donde yo estaba en Dorset también, que se llama Portland, que es de donde sacan toda la piedra, de ahí fue donde sacaron toda la piedra para construir muchísimos edificios de Londres, por ejemplo. Qué interesante. Entonces sí está como la costa jurásica, también hay mucha agricultura, también están, o sea, algunos bosques, no tantos, pero... Oye, te reclamaría la gente que vive en la Edad Media allí, porque hay unos castillos, pues no sé, aquí estábamos haciendo las pirámides en Cañada de la Virgen, y allí ya estaban construyendo castillos de piedra también muy interesantes. Están ahí medio ruinas algunos, otros muy conservados, ¿no? Sí. Cantidad de castillos, ¿no? de los reinos feudales de aquella época, posterior a los romanos, ¿no? Y bueno, es una región. Fíjate que un poco informándome, nunca he estado allá, y qué bueno que estuviste en estos lugares. Dos cosas, y ya con esto para volver a tomar el tema del diseño. El diseño y la construcción con madera, que básicamente es tu tema, ¿no? Hoy en día. Algo que me parece súper interesantísimo de esta zona es que, bien lo dices, no es el campus de la mega universidad, ¿no? Sino esto es todo lo contrario. Va a ser un campus relativamente joven, experimental, y rompe precisamente con esto, y la idea es irte al sitio, y a partir de ahí empezar desde las bases para tener los productos terminados, ya con la intervención del ser humano en el diseño, incluso en el diseño de cómo cortar la madera, tal, etcétera, hasta tener un producto terminado. Pero antes de todo esto, entonces, es un lugar donde creo que no hay autopistas ahí, ¿no? Sino es totalmente volver al origen de todo. Y luego háblanos del Hook Park, así se llama. Que es el parque. Espacio. Es el bosque. A ver, platícanos. Bueno, pues más adelante tengo como algunas fotos del bosque y así, pero pues sí, es un parque que antes de ser campus de arquitectura de esta escuela, que se llama la Architectural Association School of Architecture, antes de ser campus de la escuela de arquitectura, fue un campus de una escuela de diseño de muebles, y antes de eso, pues sirvió para, o sea, los bosques en Inglaterra en algún momento, los reyes, básicamente decían como, o sea, no importa cortar todos los árboles, queremos construir barcos. Oye, no solamente en México, o sea, también allá. Sí, allá, o sea, se acabaron con muchísimo de sus bosques. Creían que era un recurso inagotable. Sí, entonces este bosque, pues, de repente cae en manos de un señor que se llama John Makepeace, y él tiene la visión de decir, pues yo quiero agregarle valor a esta industria forestal y agregarle valor a este recurso natural y renovable con el diseño. Entonces empiezan a hacer edificios y a llamar a arquitectos de renombre para
pues sí, para agregar como valor a través Agregar valor y eficiencia, Sí. porque se desperdicia menos. Sí. Menos acerrín y menos recortes de madera. Sí. Que aún así, ya teniendo el acerrín, por lo que estuve revisando, ya teniendo el acerrín y los recortes, aún así todavía le dan otros reusos, ¿no? Sí. Que nos meteremos allí. Pasamos a la siguiente producción, por favor. Todo empezó aquí en San Miguel. Cuéntanos de tu llegada a San Miguel, cómo te la pasaste en San Miguel, y de ahí rápidamente, en minutos, tu desarrollo hasta decidirse estudiar arquitectura y luego atreverte a hacer tu posgrado fuera de México. Pues es la única foto que tengo de mí cuando era chiquita, que iba aquí a la Pues yo escuela en tengo San Miguel. una, luego te voy a pasar una. Pero quería ponerla porque quería decir como que a mí siempre me gustó mucho estudiar, siempre me gustó mucho aprender en un aula y bueno, pues aquí en San Miguel crecí, la verdad, cerca de la presa y pues siempre como muy en contacto con la naturaleza. Incluso Arturo nos llevaba a mí y a Moni siempre de expedición así en bici a todos lados, a conocer como las... A veces eran medio traumáticas, pero afortunadamente aguantaban. Era muy bien portadita Pau, entonces no decía nada y Me aguantaba todo. se aguantaba. Íbamos a la presa, subíamos peñas. Sí, entonces pues sí, como que fue una infancia súper, pues de explorar y estar en contacto con la naturaleza, y creo que eso, pues sí me marcó mucho. Si me permites, nada más tantito, aproveche que todavía nos ofrece eso San Miguel. Sí, O sea, los que tienen todavía hijos en desarrollo en las escuelas primarias, secundarias, incluso en las prepas, aprovechen que estamos muy cerca de entornos naturales y que tenemos una comunión realmente interesantísima, porque la ciudad todavía no es tan grande y nos ofrece muchísimo. Y ya ahorita tú que has viajado, incluso por otras partes de Europa, pues puedes decir la virtud de eso, de no todo hacerlo en una zona urbana grandota, sino Sí. al revés, ¿no? Por eso creo que es súper importante. Y la educación de las escuelas en San Miguel, me parece que en general dan para muchísimo. sí, sí, de acuerdo. Pasamos a la siguiente, por favor. Y ya después decides estudiar arquitectura. Cuéntanos un poquito qué te llevó a la arquitectura, dónde la estudiaste aquí en México. Y luego algo interesantísimo, estuviste trabajando ya como arquitecta, aquí en San Miguel, y vas tomando tu visión de salir a hacer tu posgrado. Cuéntanos de todo eso. Sí, pues sí, yo cuando estudio la carrera de arquitectura me voy al Estado de México, no me fui a la ciudad, estuve en el estado en Naucalpan. Uh-huh. Y entré a la Universidad de Anáhuac en Interlomas. Entonces, pues fueron 5 años de carrera que pues aprendí muchísimo, pero también me cuestioné muchas cosas de la arquitectura. Y pues sobre todo porque yo, viniendo justo de San Miguel y al Estado de México, porque la ciudad es muy bonita, es muy rica en arquitectura y tiene mucho que ofrecer, pero el Estado de México, pues a mí lo que me tocaba básicamente era como trasladarme a veces hasta 2 horas, que yo sé que ni siquiera es lo peor, porque hay mucha gente que Sí, se traslada muchas más horas, pero sí me tocaba realmente como estar en el periférico, en el segundo piso, como gran parte de... Es tan absurdo que no avances ni 3 kilómetros en 1 hora. O sea, Sí. es absurdo. Es increíble. Y que la gente ya lo hace normal. Sí, Y como bien dices, la Ciudad de México ofrece unos monumentos arquitectónicos increíbles, pero aislados. No hay, ya se perdió hace mucho. Hay todavía algunas zonas que tienen esta integralidad arquitectónica. y de áreas, y hay zonas como más privilegiadas en cuanto a áreas verdes y todo eso, pero pues sí, a mí me tocó un poco ese contraste. Este era tu paisaje, ¿no? Sí, este era mi paisaje. Qué bonito, qué bonito. Entonces, Oye, sí. y la tomaste benignamente, sin contaminación, además. Sí, está el cielo azul. Se nota. Ese día estaba el azul el cielo. Y hay sol. Pero, sí, cuando a mí me ponían como a diseñar edificios de concreto, incluso yo me acuerdo cuando en mi tesis, yo propuse, yo quería diseñar un edificio como con materiales alternativos. Había una resistencia y no me dejaron. Entonces como que una de mis, sí,
tuve varias críticas como al sistema educativo. Una es como, o sea, yo no me hacía sentido como diseñar todo así como con concreto. Y como cuando tendencias. yo era como lo que veía y era justo lo que no me gustaba. Sí, que este es horrible, ese paisaje, además inconcluso, perpetuamente inconcluso. Sí. ¿No? Hay muchos de estos soportes que no tienen ya ni siquiera las ballenas. Las ballenas son estos tramos prefabricados tipo puentes que ponen ahí arriba. Hay unos que los siguieron poniendo, pero ya ni siquiera tienen nada encima. En fin, Sí. es horrible, la verdad. Sí. Y hay tendencias. Muy invasivo. Con todo respeto, ¿no? Desde Abraham Sabludowski, luego Legorreta, que estuvieron usando concreto. Sí, Teodoro González de León. Es un movimiento del brutalismo que, o sea, a mí me gusta mucho y lo respeto y es en algún momento específico de la historia y yo creo que es un momento. Experimentaron y lograron muchas cosas, pero pues sí, justamente, pues no sé, a veces como hay cosas que en otra momento de la historia ya no te hacen sentido. Así le pasó al funcionalismo. El funcionalismo, para los que nos escuchan, son estos edificios de los 60, 50, muchos en Ciudad de México, en Reforma, en Insurgentes, que tenían balcones con vidrio, había mucho vidrio tubular, de hierro, tal, etcétera. Juan O'Gorman fue uno de ellos, la casa que les diseñó a Rivera y a Frida, etcétera. Ese es funcionalismo. Y luego unas críticas al funcionalismo devastadoras. El campus de CEU, funcionalista, con todos ellos, desde el Moral, en fin. Pero luego vino este brutalismo de estas masas enormes, el Auditorio Nacional, en fin, una serie de edificios en el centro histórico, en fin, etcétera. Y el Colegio de México, el Infonavit, la sede del Fondo de Cultura Económica, entre otros, ¿no? el Museo Tamayo en Chapultepec, etc. Pero como que se van quedando estas tendencias a veces. Sí. Y felicidades, Mariana, felicidades a Paola, perdón, no sé por qué traigo aquí, Paola. Felicidades, Paola, perdón, producción. De que fuiste crítica desde tu educación. Hay un dicho judío muy sabio que dice que en la vida tienes que educar a 3 personas: a tus hijos, a tus maestros y a tus padres, ¿no? Y es un poco eso, ser crítico y hacer tu propia propuesta. Total, después de tener estos paisajes de concreto, tú buscabas cosas alternativas. Sí, y otra de las cosas que tampoco me hacían sentido es como del sistema educativo era que te piden que diseñes y asignes como materiales cuando realmente nunca has trabajado con los materiales con tus manos, entonces no entiendes realmente como las limitaciones y las características de los materiales. Y para mí hay una, pues como un, no sé, como un pues un espacio como en blanco, ¿no? Donde realmente el alumno, el estudiante, o tal vez yo, o sea, no podía entender cómo poder innovar algo sin realmente conocer cómo se construye, o sea, cómo se comportan los materiales, cómo son los procesos, cómo son las herramientas. Y yo me acuerdo, o sea, que decía, bueno, es que yo no entiendo la arquitectura, o sea, y esa fue como mi experiencia porque quizá casi ya estaba entonces muy encuadrada en tu currícula hacer arquitectura a partir de materiales muy específicos, que es concreto, acero, y a partir de eso hacer cálculos ya como todo en una cadena, todo ya encadenado. El estructurista pues haría en función a varilla, a materiales de concreto, cementos, carbón. Sí, como que te enseñan a que tú diseñas algo en un papel. Ajá. Y sí, exacto, o sea, se lo mandas a los estructuristas y luego llegas a la obra y pues no, o sea, en verdad es como empezar de cero. Interesante, o sea, claro. Salen los estudiantes o salimos y yo me acuerdo que así fue, o sea, salgo a trabajar y pues llegas a obra y dices, bueno, es que nunca, o sea, no sé qué va primero, qué va después, o sea, te preguntan, ¿cómo corto este piso? Pues, o sea, nunca has usado un disco, nunca has usado un taladro, no sabes qué clavos, o sea, usar, no sabes qué madera usar,
Que también, con todo respeto para todos los que están, la construcción es un universo y me parece también muy interesante, muy complejo, pero mis respetos para aquellos que están en las áreas, vamos a decir, accesorias y periféricas, sí, que son, ya los dices, en los que cortan materiales, por ejemplo, piedra, cómo se corta la piedra para que embone, tal, etcétera, los que fabrican los materiales mismos, ¿no? Hablas de concreto y de acero, pero están los prefabricados, van a estar hasta los adobes, ¿no? Sí, los materiales naturales también. Los naturales, etcétera, y ya de ahí nos podríamos ir hasta los... Y es un mundo muy vasto y muy complejo. Los orgánicos mismos. Sí. ¿No? Y entonces tienes esta crítica, te vienes a trabajar, Pau, aquí a San Miguel, y dinos un poco cómo fueron tus experiencias. Pues eso, o sea, el primer año fue entrar a obra y ver cómo, pues aprender, o sea, un poco, sí, agachar la cabeza y pues aprender de los albañiles y de los maestros que son los que están ahí haciendo pues el trabajo y pues sí, aprender otra vez de cero un poco. Y luego estuve un poco igual, o sea, tratando como de encontrar mi lugar, ¿no? O sea, pero en la práctica. En la práctica. Estuve en diseño de paisaje y de interiores, pero pues sí, yo como seguía en esta lucha personal, o sea, búsqueda personal de encontrar algo que me haga sentido. Y entonces pues sí encontré este programa. Pero qué inspirador que a partir de un paisaje que no iba contigo, que no te agradaba, existe el análisis, la crítica, que crítica del chino es un camino donde tienes por lo menos 2 bifurcaciones, pueden ser 3, 4, las que fueran, y decides, ¿no? Tomas la decisión y te atreves. Sí. Cuando generalmente siempre está marcado el caminote, haz lo que todo el mundo hace, Sí. y no te muevas de ahí y sigue. Y no te cuestionen, ¿no? Y no te cuestiones, tal. Y qué bueno que te atreviste primero a analizar, a cuestionarlo, a analizarlo, a criticarlo, y a partir de eso buscar tu camino y tu sentido, ¿no? Sí. Oye, y pasamos a la siguiente, por favor. Y ya de ahí, pues bueno, vas a ver una serie de situaciones, no solamente en la arquitectura de San Miguel, sino quizá en la arquitectura pues de muchas otras partes de tu entorno. Coméntanos un poco de eso y al final, ¿cómo es que vas localizando la búsqueda de hacer esta experiencia en Dorset, en Inglaterra? Pues sí, entonces, o sea, un poco como hilando las ideas que he estado diciendo, de que me gusta mucho estudiar y que me gusta mucho la academia y también no me hacían sentido varias cosas y en el mundo, o sea, laboral tampoco, como no las estaba encontrando. Pues yo sabía que es lo bonito de las especializaciones, ¿no? Como que puedes profundizar mucho en un tema y si tienes suerte, como quedarte en ese nicho y no tener que hacer las cosas que no te gustan o no te hacen sentido. Ese es un fundamento no de la vida profesional, sino de la vida básica, basal, integral de cualquier ser humano. Tratar de hacer las cosas que nos gustan. Sí. Y no nada más trabajar por tener el sustento, peor aún pues, por tener billete y nada más. Si estás haciendo algo que te desagrada, debe ser terrible, ¿no? Sí. Para los que hacen eso. Sí, pues es yo creo mucho como ir probando y si no estás a gusto, o sea, sigue moviéndote. Y empezaste a buscar. Y empecé a buscar, encontré varios programas unos en Dinamarca, encontré también. En Inglaterra, en Hook Park, que ya les comentábamos. Y sí, el programa se llama Design and Make, que en español es diseño y fabricación o diseño y manufactura. Y me encantó porque, o sea, tiene muchos valores que voy a ir así mencionando algunos. Muy rápido, nada más, bueno, los arquitectos lo saben, los diseñadores desde luego. Dinamarca tiene mucho prestigio en el diseño también. Sí. Nos hemos quedado que Italia y el norte de Italia y tal. A ver, hoy en día el norte de Europa, ¿no? Y creo que das con esto en Inglaterra, ¿no? Sí. Más allá de los clásicos. Porque Dinamarca es muy famoso en el diseño de mobiliario, de equipo, lámparas, ¿no? Sí. Pero, iluminación, pero tú das con esto. Sí. Y me encantó porque, o sea, esta escuela yo la conocía
pues desde que estudiaba la carrera, la Architectural Association, pero este es el único programa que tienen que no es en Londres, es el campus principal y tienen este campus satélite. Y me encantó porque justo, bueno, esos son proyectos de otros alumnos que han hecho. Es un taller perpetuo. Sí. En la maestría. Exacto. Qué interesante. Y bueno, pues ahí, por ejemplo, hay un prototipo de un muro, el que está hasta arriba a la izquierda. Que son como con recortes. Sí, ¿no? exacto. Son puras ramas hechas como que las juntaron como en un bloque y luego... Lo despreciable. Sí, todo lo... Es mucho como cuestionarse qué es el desperdicio. Claro. Y si es desperdicio en verdad o no es desperdicio. Y la estética misma, a mí me parece estético. Sí. Entonces mucho, bueno, es pues trabajar con las geometrías naturales, como en el proyecto de arriba en medio. Que tú lo estás encuadrando en ese trapecio de madera ya manufacturado por el ser humano, pero realmente el punto estético crítico lo da la naturaleza, Sí. con sus propias formaciones. Sí, exacto. Qué maravilla. Y además está enmarcado en el bosque. Y todos son diseños Wow. colaborativos. Entonces todos los estudiantes hacen equipo y diseñan. Mucha integración horizontal, Ujú. incluso con los líderes de proyectos, supongo. Sí, Otra forma de trabajar. sí. Y bueno, pues sobre todo, o sea, construir con los materiales que tienes a la mano, ¿no? Que están ahí ¿Hay qué tipo de árboles son? Tienen como más de 17 especies. Ajá. Tienen, sobre todo, las dos más comunes, las Ajá. dos más abundantes son beech y, Beech es Haya, H-A-Y-A. y Norway spruce, el abeto Abeto noruego. El abeto ese es aquí como- es el oyamel. Mm, El oyamel es el de la mariposa monarca. mm. O sea, es una madera suave. Es avis religiosa. Y ¿qué dices tú de ser avis? No sé qué, otra cosa. Pues son es. Ah, mira, qué interesante. Wow. Claro, aquí a nivel del mar. Sí, son, no sé, como unos 50, de 50 a 100 metros sobre el Sí, allá deben de estar como a 35, 40 grados. Aquí estamos a 20 grados norte. Entonces, la diferencia. Aquí por eso necesitan más altura. Sí. Los abetos y hayas. Sí. Mira, qué interesante. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno. Son las hayas, ¿no? Es así, exacto. Exacto. Que es precioso ese bosque. Nunca he estado en uno de ellos, pero me parece interesantísimo el tronco, ¿no? Cómo tiene sus manchas. Sí, las cortezas y pues como también era bien bonito, o sea, esto es en finales de primavera, principios de verano, pero sí también cómo va cambiando el paisaje. Y un bosque muy, muy saludable porque se ve en la parte baja del bosque que está tupido. Sí. Afortunadamente sin caminos ni senderos, al revés. Una de las cosas más padres del programa es que estás todo el tiempo en contacto con silvicultores. Es un señor ya grande, se llama Chris Sad, él siempre estaba, o sea, siempre comíamos a la hora de la comida con él. Y habían ecologistas y pues equipos de científicos, al igual que equipos de diseñadores y Fíjate que me acuerdo de un principio se llama la planificación sistémica, que es tratar de compaginar los tiempos y momentos de la gente. Y dicen que son muy, muy sabios los que trabajan en los bosques, como los silvicultores, Sí. o los que trabajan a veces la historia, o los sociólogos, porque sus tiempos son de largo plazo. Sí. Entonces estos bebés, para que crezcan, pues pasan decenas de años. Sí. Entonces ellos tienen un tiempo así. En cambio, por ejemplo, un economista pues está viendo Producto Interno Bruto mensual, tasas, es verdad, eso que ¿no? Y entonces tienen unos tiempos así acelerados, bla, bla. El político, pues ya sabes, cada 3 años, 6 años aquí Sí, en pues, son México. visiones a corto plazo, ¿no? Exactamente. No, sí, eso está bien padre lo que dices. Sí. Y esta visión del arquitecto, que en general es una mente amplísima, muy abierta,
muy viendo a ver qué se puede, todas las opciones que puede haber, pues trabajar con estos tiempos debe ser interesante, y supongo que una persona sabia en términos humanos silvicultor. Sí, sí, pues, o sea, cuando nosotros llegábamos, él acababa hace unos años de talar árboles que él había plantado. Wow. Entonces decía de ser como un ciclo súper significativo y súper, pues súper bonito. Sí, les doy un ejemplo muy rápido. Por ejemplo, en la zona media y norte de California, que se aprovecha mucho la madera, allá son pinos y también son algunos abetos. Se hacen comercialmente cada 10 años lo que se planta, que el pino crece muy rápido. El abeto tarda mucho más que el pino en crecer. Entonces cada 10 años y cortan. Sí. Entonces tienen las parcelas de bosque para nuevos replanteamientos como en 10 secciones. Entonces cada año están replantando para que lleguen a su madurez a los 10 años. Entonces en esa forma van rotando las parcelas. Sí. Pero son, enormes, ¿no? Y allá son más mecánicas aquí en California. Pero allá, este se ve un bosque natural porque están al azar los troncos, no se ve una plantación de árbol. Yo cuando llegué dije, silvicultor es un artista porque... Es un artista, sí. Porque sí es como crear unos paisajes súper... Y como bien dice, imagínate la emoción y la riqueza espiritual de esta persona, de ver el desarrollo, ya le salió una rama, tuvo un hijuelo. Los abetos son muy propensos a generar cuates, o sea que es un solo tronco y de ahí bifurcaciones. Sí. El haya no, ¿verdad? El haya es más recto. Exacto, el noruego, el abeto noruego, los pinos casi no tienen bifurcación. Sí, y esta especie sí tiene. Pasamos a la siguiente, por favor. Gracias, producción. Muchas gracias. Ahí tenemos toda la ficha del Hook Park. Que bueno, podríamos leer todo esto, pero recuerden que esto va a estar grabado. Sí. Y entonces, para el que le interese, ahorita lo estamos comentando, si quieres así en general, que es el Hook Park. Y ya al que le interesa, pues ahí lo puede revisar, ¿no? Más sí, exacto. Nada más como que quería ponerlo por si a alguien le interesa. Que tiene 40 años más o menos de fundado, que son alrededor de unos 75 hectáreas, 150 acres. 150 hectáreas, más bien. Hectáreas, sí. Sí, pensé que estaba en acres. 150 hectáreas, wow. Y sí, wow. Es un campo enorme. Sí. Enorme. Y aún así no te pierdes, aún así, siempre que llegas como a un límite, sabes cómo regresar. O sea, es grande, pero... Nada más para que tengan idea, 150 hectáreas, hagan de cuenta la zona urbana actual de San Miguel 3 veces. Esos son 150 hectáreas. O sea, San Miguel ahorita son alrededor de 50 hectáreas. Órale. Sí, pues sí. Entonces, este es un bosque, es un parque de 3 San Migueles, pero solamente o mayoritariamente con bosque. Sí, y bueno, y es un parque abierto a los vecinos, quien quiera vaya y se pase ahí con sus perros y pues viva el bosque, y hay de repente hay como esculturas hechas con maderas por alumnos y pues ya. Ya, platícanos un poquito de esta asociación, escuela o asociación escolar de arquitectura, no sé cómo lo podemos traducir. Sí, es una escuela que pues nace ahí dice, ¿no? 1847. Porque justo alumnos de arquitectura que estaban estudiando en Inglaterra no estaban de acuerdo y no estaban satisfechos con su sistema educativo. Fíjate. O sea, es una constante y así avanza la civilización. Sí, y crean esta escuela hecha por alumnos, para los alumnos. Ellos llamaban como a los ponentes que querían escuchar, o sea, que querían aprender de y quizás no a los que repetían lo de siempre. Sí. Y bien padre, o sea, también, o sea, fue bien padre vivir esa experiencia o sea, yo creo que aquí en México
no lo digo, no hablo por todo el mundo, no, o sea, hablo un poco por mí, pero sí, no sentía yo tanta como querer involucrarme con la sociedad de alumnos o con... Ajá, y no, o sea, y creo que en esta escuela yo veía que al revés, o sea, de verdad te motivaban muchísimo. O sea, y siempre te era repetirte como esta escuela está hecha por alumnos para los alumnos y queremos, o sea, qué interesante y qué privilegio. Permanecer, o sea, como fomentar mucho eso y era bien padre porque yo me acuerdo que si decías algo, o sea, si tú tenías como una crítica constructiva hacia algo del programa que no estaba funcionando, que creías que pudiera ser mejor, siempre te escuchaban. Obvio. Siempre te escuchaban. Abiertos a que de la discusión, si es hacia crecer, venga. Claro, entonces cuando existe esa respuesta por parte de la institución, pues es muy padre y claro que te dan mucho más ganas de involucrarte. Tú te identificas y tienes sentido de pertenencia por ese grupo. Sí. Y participas. Sí. Si pasa lo contrario, si te ignoran, pues a lo mejor no tienes tanto sentido de identidad por el lugar. Sí. Y tu sentido de pertenencia, pues más bien es bajo o tratar de esquivarlo. Sí. Ojalá lo llevan muchos políticos eso. Sí, estuvo Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, ahí estuviste en el Hook Park. Este me parece de lo más interesante. Si quieres, descríbenoslo, por favor. Sí, este es como... Bueno, este lo saqué de uno de los libros que nos daban ahí en Hook Park, en el programa, de cómo funciona el proceso, el de producción de la madera y la industria de la madera para la construcción. Pero, pues eso es yo quería solo decir como que es muy interesante que en este programa estás al tanto y puedes, o sea, involucrarte en todas estas partes de la producción, o sea, desde decirle al silvicultor, yo quiero ver cómo... Observarlo antes, todavía en tierra, y observarlo por dónde va, tal, etcétera. ¿Y cuáles son como sus criterios para decir cuáles cortar y cuáles no? ¿Y cuál es ese plan, como tú dices, a largo plazo, de en qué secciones del bosque hay que cortar o hay que replantar? Entonces... pues sí, ese traslado de los troncos y cómo van al aserradero y ver el desperdicio también, porque es impresionante también cuando ahorita en la que sigue se ve. Sí, bueno, el segundo paso que también es interesante es del producto natural a los primeros procesos, ¿no? Que también debe ser interesante ahí observarlo, si tienen, no sé, las vetas, los diámetros, en fin. Y algo que nos parece también importante, Pau, coméntanos de la tecnología aplicada, ¿no? Porque se ve también que usan ya máquinas con sensores, tal, etcétera, que les van a facilitar la eficiencia, ¿no? También. Bueno, en este caso, es como funciona el proceso en general en la industria y en la que... Y ya está de los productos que es acerrín, maderos y y como los sobrantes. Sobrantes, sí. Pasamos a lo siguiente, por favor. Y es como funciona específicamente en el parque, en el campus. Que, pues, toda la materia prima, toda la madera, que todos los árboles que se talan ahí, se usan para construir los proyectos para el campus. Entonces no es como no es una industria, no se comercializa la madera. Es de autosuficiencia. Es de autosuficiencia, sí. Y es obviamente perfectamente sostenible. Uh-huh. Y el acerrín se usa para calentar todo el campus. Y, o sea, con la energía de biomasa. Entonces... La biomasa, así muy rápidamente, tienen el acerrín, que es las partículas más pequeñitas de todos los procesos que lleva todo este sistema, y lo dejan que se fermente, ¿no? De alguna manera, y entonces se producen los gases. Uh-huh. Los gases que contenidos y direccionados pues no van a provocar el efecto invernadero, y básicamente son metanos, etanos,
propanos y butanos en general, y bueno, ya de ahí se convierte en energía. Pasamos a la siguiente, por favor. Qué interesante. Y no la combustión directa, Sí. ¿no? Sino más eficiente. Es limpia, ¿no? Y súper limpia. Es más eficiente que el gas LP. Y luego, bueno, eso que ni siquiera es una industria, que comercializa la madera, de todos modos se hace más aserrín del que se necesita para calentar el campus. Y también luego me preguntan, como tuviste mucho frío en Inglaterra, y pues la verdad no, porque Bueno, estaban bien no lo calientitos mencionaste, los edificios. pero ahí donde estuviste es de los mejores climas de Inglaterra, ¿no? Sí, estaba... Fíjate que hoy por curiosidad vi qué temperatura tenían, la misma que San Miguel. 22 grados. No, ahorita hace unos meses tuvieron una ola de calor bastante fuerte allá. Ahorita estaban a 22 grados centígrados. Sí, en verano está muy bien. Oye, la estructura es muy interesante, ¿no? Pues todos esos edificios están, bueno, no todos, pero por ejemplo, sí está hecho por alumnos. Qué interesante. Pasamos a la siguiente, por favor. Este es un edificio que era la casa prototipo que le hizo un arquitecto alemán que se llama Fray Otto. Y bueno, si les interesa buscar más sobre este edificio, a mí se me hace súper interesante porque justo te decía que John Makepeace, cuando hace esta escuela de muebles, llama a arquitectos a hacer edificios, y los hacen con la estructura con árboles de diámetro muy pequeño, que tú sabes de esta como técnica en silvicultura que plantan muchos árboles muy pegaditos para que crezcan muy rápido y muy alto y muy derechos. Entonces los que ganan los dejan, pero los que se quedan más selección natural los van cortando, y con estos, pues como también es de alguna forma un desperdicio para ciertos sectores, con estos troncos de diámetro pequeño hacían estos edificios, y este es el primer edificio que usa la madera en tensión, porque siempre es en compresión, ¿no? O sea, y entonces logra estas curvaturas así. Compresión es sostener físicamente el peso en toda la estructura, y la tensión pues es cuando se ayudan unos con otros y entonces van formando estas... Cuando lo estiras, ¿no? O sea, como... Aprovechan las cualidades del material juntas, ¿no? Y es más flexible y tal. Y bueno, por ejemplo, está hecho en Europa. Ahí, ese es lona, el de que está hecho la techumbre. Sí, es una membrana. Es una membrana. Bueno, por ejemplo, esta membrana tiene una inclinación mayor que las que se usan cerca del trópico, porque ahí es contra la nieve. Sí. Precisamente para cuando cae nieve, no venga el peso hacia abajo, y por compresión lo tirar. Por eso se ve más angular. Pero está sensacional el diseño. Y el muro son estos troncos que fueron los, entre comillas, de desperdicio, cuando ya había seleccionado el tronco más fuerte en un sector, corta los demás y tenemos ese muro, ¿no? Qué interesante. Y tienes, obviamente, quiero suponer, las ventanas hacia el este y oeste, quizá, ¿no? Aunque no sé del otro lado si está ahí pegado ya el bosque, pero bueno, tiene la entrada, y además no la tiene directa porque está inclinado hacia el piso. También cuéntanos cuál es la función de que lo eleven y que no esté desplantado desde el suelo, sino que pues por la humedad. Y entonces estas humedades... Los edificios tienen que estar separados. Le dicen como buenas botas y buen sombrero, ¿no? Y con esto, menor mantenimiento también del edificio, ¿no? Sí, pero sí se ven esos soportes abajo. Esos son los troncos del diámetro pequeño. Pero todo adentro, o sea, toda la estructura del techo está hecho con estos troncos. Y pues sí, o sea, es que normalmente, o sea, con presión los verías como un arco, ¿no? Sí. Pero estos están como opuestos a un arco, entonces están trabajando en tensión. Es muy... Y tiene su capacidad, debe tener su capacidad de carga y supuestamente ya calculada, tal, etc. Interesante. ¿Y qué edad tiene este edificio? ¿No sabes? No más de 30 años. Wow. Yo creo... Sí, no, pero se ve más impecable. o menos como de los 90s.
tal vez de los finales de los 80s. Se ve impecable, muy, muy padre diseño. Y ahí era donde, o sea, se planeó como una casa, Ajá. pero ahí como se usa ahora es que ahí es la cafetería. Ahí comía. Qué buen lugar, ¿no? Sí. Pasamos al siguiente, por favor. Ahí es donde yo vivía, en ese cuartito de la Puerta Azul. Era un edificio como en como en una planta circular, Ujú. y tenía 8 cuartos, cada uno con 2 camitas, y pues ahí me tocó quedarme el primer mes. O sea, como radiales. Como radial, y todo el techo es verde. Se alcanza a ver, a fondo no se entiende súper bien el edificio, pero lo que quería como... Sí se ve ahí que tiene su sustrato, ¿no? Encima del techo Sí. tiene su sustrato para que de ahí tú le pongas, no sé, berries o Sí, algo, ¿no? Que te crezca ahí arriba. y pues sí mantiene también al edificio como en una temperatura Lo hace confortable. térmico. Ajá. Lo hace térmico todo eso. Y también, pues no sé, a mí se mimetiza mucho con el paisaje, es lo que a mí me gustaba. Y no va a tener la superficie brillosa como se ve allí, pues ya cuando está todo en pleno, el techo verde, pues es eso, el techo verde, de color verde. Qué interesante. Pasamos a la siguiente, por favor. Y pues otro de los valores que también se me quedaron muy grabados de esta escuela y de esta línea de pensamiento y de investigación era pues esto que decíamos también antes de usar las geometrías naturales, que es algo que viene mucho de la construcción de barcos justamente. Porque, o sea, por ejemplo, el tercer árbol de izquierda a derecha, Ujú. la figura, El F. la de arriba, la que dice V, Ujú. es una bifurcación, ¿no? Ujú. Y si tú por alguna razón necesitas 2 soportes arriba y uno abajo, es mucho más fuerte y es mucho más inteligente usar una parte del árbol que tenga esa geometría ya, y tú esa geometría la aplicas a tu diseño, En lugar de agregarla. que tú hacer la unión, porque esa unión que tú haces es un punto débil al final, o sea, Sí, ya de entrada. y pero como imagínate, como así creció el árbol, Sí, esa con es esa la dirección de la horqueta. beta, Ajá. entonces esa pieza es mucho más fuerte que si tú haces la unión. Y como en arquitectura todo lo queremos hacer ortogonal, pero en el diseño de los barcos más bien son curvos, entonces justo buscaban Como la X en la como la segunda. X o la AB o la... Entonces buscaban piezas que tuvieran ya esa curvatura para... Qué interesante. Y igual en la siguiente... Pasamos a la siguiente, por favor. Aquí en Mesoamérica los aguajotes crecen muy verticales y eran los que se usaban para construir los cuartos o los soportes para las losas. Entonces hacían sus estructuras con estos troncos delgados, relativamente muy rectos, y ya luego le hacían argamasas con adobe, se pintan. Pero creo que se ha perdido, ¿no? El encontrar en cada árbol por donde era. Y aquí tenemos los resultados. A ver, platícanos. Bueno, esos eran como que nos llevaban a ver, nos llevaron varias veces a ver una escuela que estaba ahí cerca en la costa jurásica, justamente en Lyme Regis. Y pues ver cómo le hacían para construir sus barcos, y ahí fuimos a ver la primera vez que lo probaban ya en agua, esos barcos, pero... Construidos de los árboles del mismo y tal, etcétera. Qué interesante. Sí, no es lo mismo verlo así bonito y tal, que a lo mejor estar en la construcción. Creo que para la construcción de barcos sí necesitan maderas muy específicas. Sí. No las cercanas quizá, pero... No sé si... Bueno, no las compraban en Hook Park, en donde yo Ok. estaba. Pasamos a la siguiente, por favor. Y también, pues, esto que también decíamos de qué es desperdicio realmente, Ujú. y cómo agregamos valor a esas partes del árbol que tal vez no tienen tanto valor en la industria de la construcción. Ujú. Pues sí, este diagrama es también muy, muy emblemático ahí en la escuela, porque pues todos sabemos que la parte del tronco donde más diámetro tiene
y donde más recta está, pues es la parte donde más puedes sacar los polines de madera de 2 por 4 pulgadas y así. Y es lo que más valor tiene, pero ¿qué pasa con toda la copa del árbol? Con las ramas en la parte alta. O sea, normalmente como es madera más joven y no de mucho diámetro y tiene muchas bifurcaciones, pues es muy difícil estandarizarla y entonces se usa solamente para biocombustibles o, ¿Qué dicen? o leña. Más para biomasa. O simplemente la dejan en el suelo del bosque para que se descomponga. Y ahí vienen otras ventas para diferentes usos. Exacto. Sí. Pasamos a la siguiente, por favor. Y pues les quería platicar un poquito del proyecto que Sí. hicimos. Y pues era como... el punto de partida era como sabiendo que más de 1/3 del árbol es como se desperdicia para la industria de la construcción. ¿Cómo podemos reutilizarlo o replantearse para así usarlo? Exacto. Entonces el punto de partida era usar esas bifurcaciones. Lo despreciable o lo no tan atractivo. Exacto. Pasamos a la siguiente, por favor. Y como pues acomodando esas partes del árbol. Usaste ya una estructura a partir de la tensión, precisamente. Sí, tensión y compresión es como una estructura. Y compresión con las rectas. Es como si fuera una trilosa, más o menos. Sí, más o menos. Qué interesante. Ya, si quieres la siguiente. Pasamos a la siguiente. Bueno, muchas estructuras de puentes de hormigón acero tienen esa configuración, ¿no? Sí. Y está muy padre como todo lo que hemos hablado porque justo es pues entendíamos que el paisaje no nada más es el bosque y como todas estas visitas a las escuelas de los barcos y a la costa jurásica, como que había una relación ahí que se nos hizo interesante usar como metáfora. Entonces lo que quisimos hacer con el proyecto, o sea, como los puntos de partida era usar estas ramas y estas bifurcaciones para hacer como un muelle en el bosque, como direccionado como si fuera a cavar hasta el infinito. Hasta el mar. Wow. Y pues sí, pues inspirado como en esos muelles de madera. Pero esos muelles de madera con otros principios. Y ustedes con el principio de reusar lo no tan atractivo o lo despreciable para la industria común. Exacto. ¿No? Por allí va un poco. Pero además es bien estético, ¿no? Lo que está ahí. Está a tus espaldas. Sí. Se ve interesantísimo. Pasamos a la siguiente, por favor. Y entonces empiezas desde ir al origen, ir con el tronco. Sí. Platícanos de estos instrumentos que tienes ahí, que son pues muy, muy básicos quizá en su construcción, pero muy útiles, ¿no? A ver, coméntanos. Pues sí, el primer paso era, bueno, o sea, hablar con el guardabosques que nos enseña a podar los árboles, que al final es como una parte del mantenimiento del bosque. Y todas esas ramas que fueran, como estuvieran a nuestro alcance es como una cegueta. Sí, una garrucha. Pues cortar las ramas y ya que están en el piso, con una plantilla, ver si esa bifurcación entra como... Y por eso tienes la plantilla para me imagino que habían calculado con los ángulos, longitudes, tal, etcétera. Y por eso ya tienes tu plantilla donde tienes los ángulos en esa triangulación, ¿no? Sí, teníamos como un mínimo y un máximo de diámetro y luego con esas 3 distancias, con 3 puntos que diera la geometría, entonces sabíamos que iba a caber en la estructura. Qué interesante. Wow, qué interesante, muy elemental, pero muy útil. Sí. Pasamos a la siguiente, por favor. Y luego esto es como ya más técnico, no voy a entrar tanto detalle, pero, o sea, como si es madera joven, es mucho más propensa a hongos y a... Claro, la tienes que tratar. Entonces, como una de las cosas que nos recomendaron es mejor quitarle la corteza. Y porque ahí se aloja mucha humedad y luego viene el líquen, y el líquen ya sin el alga verde
hongo y tal. Sí. Y entonces como los chiles anchos de aquí, ¿no? A vapor para aflojar la cáscara. Sí, exacto, como el chile poblano. Wow. Sí, para aflojar la cáscara y luego... ¿Qué les dijiste, Pau? Yo les guiso los chiles en el mismo horno. Qué buena vaporera, ¿eh? Sí, pues sí, es bien padre, o sea, eso, aprender de todas las máquinas y de todos los procesos. Pasamos a la siguiente, por favor, producción. Y bueno, esto fue como parte de mi contribución. Está como el desarrollo de una especie de plantilla tridimensional que pudiera contener y detener todas las geometrías, sabiendo que todas son diferentes una de la otra, porque unas tienen como los diámetros más delgados, otras más gruesas, unas tienen el nodo más arriba, otras tienen más abajo. Diferenciadas, cada una es única. Cada una es única, pero de todos modos están siendo como de alguna forma estandarizadas en una como cajita imaginaria con ciertas medidas. Por eso están relativamente 2 paredes en este caso, más la tercera que es el piso. Y ahí tienes tus 3 dimensiones. Y entonces con esta especie de plantilla, o sea, cortábamos todas las geometrías. Plantilla 3D. Plantilla 3D. Cortamos todas las geometrías y en la siguiente imagen se ve... Pasamos a la siguiente, por favor. Entonces tú tienes ahí, marcas tus parámetros y los que estén dentro de los parámetros. Exacto. Ahí tienes 2 individuos diferentes. No, este es el mismo. Este es antes de cortar y después de cortar. Cortado. Entonces ya se ve como, o sea, justamente... Sí. Queda como contenido, o sea, estos cortes ortogonales en cada una de sus ramas lo hacen como por eso está contenido en una... Allá en la horizontal hasta arriba ya se cortó. Y luego en la transversal vertical corta estos 2. Y no vemos la de abajo, pero seguramente también la de abajo tenía. Exacto, sí, la de arriba tiene 2 cortes. Y las 2 de abajo tienen 3 cortes. Qué buen instrumento, ¿eh? Wow, sí, la desarrollamos, o sea, es una evolución, pero es como en equipo, o sea, los tutores que ayudan. Felicidades, está padrísimo. Sobre todo un tutor que se llama Sam, pues fue una tarea bastante compleja, ¿no? Así como cómo ajustar. Sam, reading sin San Miguel Allende, porque se lo vas a mandar. Sí. Wow, qué interesante. Pasamos a la siguiente, por favor. Entonces ahí tenemos el paúmetro, tu instrumento de medición y de estandarización. De estandarización, eso fue. Y ya luego tienes estas horquetas. Ese fue como el punto de la tesis, o sea, cómo estandarizar algo que es individual. Algo que es individual, único, irrepetible. Pero al mismo tiempo dejando que exista esta variación entre cada una de las ramas. O sea... Pero fíjate qué interesante en esto que veo, que además estéticamente es fascinante, es casi hipnótico. Pero además de esto, yo creo que entre esas mismas diversidades, ya todas juntas se van complementando en cargas y esfuerzos, en compresiones y tensiones, estas se van ahí como... complementando entre ellas, ¿no? Sí. Qué interesante. Sí, todas son como parte del mismo objetivo, ¿no? De sostener la carga del sistema de piso que... Sí, que ese es el fundamento de estas estructuras en los puentes. Hay muchos casos, más para los ingenieros, donde generalmente se hacían puentes disque modernos y no se le ponía este soporte a la parte de abajo. Y el viento los volteaba, los rompía, los quebraba. Y ya cuando le pones las 2, ya están trabajando diferentes, más los soportes en medio. Sí. Pasamos a la siguiente, por favor. Eso en el siglo XX, no tan atrás. Y este es como el despiece de... Todos los componentes de cada módulo fueron
al final 3 módulos que hicimos. Ujú. En total fuimos a cortar como más de 240 de estas Que eran desperdicios ya de origen, ramas. no originalmente, que eran de Entonces poda. es como, el sistema está como contenido por 2 capas, ¿no? La de arriba, Sí, la de abajo, y un sistema de cables que como que hace que todo quede, integrado. sí, tensionado, que ese es lo que está trabajando a tensión. Que aquí lo pueden ver en la parte central, ahí dice la malla de tensión, Ajá. ¿no? Qué interesante sistema. Oye, bueno, esto lo tienen que conocer mínimo el Colegio de Arquitectos y los ingenieros aquí locales. Les vamos a pasar Sí. tu video. Bueno, yo te paso el contacto y ya tú ves. Pasamos la siguiente, por favor. Sí, para que tú lo veas Sí. con ellos. Y bueno, esos son los 3. Este ya es el producto, Ajá. Los 3 módulos, ensamblados. uno arriba del otro, pero y la que sigue. Debió haber sido súper rígido ya esta estructura, súper rígida. Y obviamente resiste vientos, tal, etcétera, mejor que solamente uno. Sí, también fue, o sea, pues sí, la verdad es que estos proyectos están también darte cuenta como todas las diferentes disciplinas, todas las diferentes. Sí, es muy sistémico, Porque- muy interdisciplinario. También fue como muchas conversaciones con los ingenieros estructurales Sí. de una empresa que se llama ARUP. ¿Y qué dijeron los estructuristas? Pues los estructuristas decían como sí, o sea, funciona. Funciona. Wow, qué padre, felicidades, felicidades. Pasamos a la siguiente. Gracias por la paciencia, producción. Muchas gracias. Ahí está el gran equipo. Y ahí estamos algunos de los por ejemplo, ese día terminamos ese Oye, es módulo. Naciones Unidas en Arquitectura y Diseño y Construcción ahí. Sí, Cuéntanos de qué países tenemos. exacto. De izquierda a derecha es Irán, Ajá. luego China, India, Canadá, México. No, México, San Miguel de Allende, México. Exacto. Luego, Rusia, Reino Unido e India. Sí, eso también, pues, y demostrando la estructura. exacto, todos parados en la estructura que así es como se va a usar. Wow, padrísimo. Piso. Siguiente, por favor, producción. Y más gente de todas las que nos ayudaron. Ahí estamos. Es la primera vez que sacamos los 3 módulos. O sea, O sea, si lo hubiéramos sacado tangencial, se verían las 3 partes. exacto. Eso sí, quítense los cacles para que no ensucien la Para madera. disociar, sí. Qué padre. Y sí, Todos estos son los voluntarios que van en verano. Fueron ellos 3 semanas ajá. a ayudarnos a construir. Oye, es más de 1 metro de ancho, ¿no? Es como 1.20 por 5. Cada módulo Ok. es de 1.20 por 5. Entonces al final eran como 15 metros de largo, como de pasarela. Ujú. Interesantísimo. Pasamos a la siguiente, por favor. Más, o sea, Wow. Oye, como mesa queda padrísima, además. sí, tiene muchas aplicaciones. Y está muy estética, ¿eh? Wow, me encantó. Tiene muchas aplicaciones. ¿Y ese es el edificio que vimos a la entrada o es uno similar? Este es el taller. Ok, más grande, supongo. Más, Sí. Y más este espacio. es igual se ven al fondo los troncos de diámetro Más delgado, más angosto. que están, en este caso, trabajando sí con presión como un arco. Ujú. Qué interesante. Sí, porque no se ven paralelos, sino se ven con cierta angularidad. Sí. Entonces estas personas eran unas chicas de Hong Kong que también vinieron a ayudarnos una semana. Hicimos Oye, ¿qué tal el acento? ¿Se te quedó ya el British accent? No, yo creo que no. Yo creo que tendría que vivir allá como 10 años para que se me quedara. O sea, lo entiendo ya, que también fue como una de las cosas más difíciles, porque yo estoy súper acostumbrada al acento de California y de Estados Unidos en general, por toda la influencia que tenemos aquí en San Miguel. Ajá. Pero no, el británico me costó mucho trabajo al principio, la verdad. Pasamos al siguiente, por favor. Y ya son las últimas de cómo quedó instalado. Este en el me bosque. pareció sensacional, ¿eh? La verdad es que sí, sí es algo de lo que me enorgullezco bastante. 3 secciones. Ahí están las 3 secciones sostenidas por
otras bifurcaciones de árboles. Ajá. Puestas inversas al crecimiento natural del tronco, del árbol. Están en diferentes posiciones. ok, Algunas ok. están invertidas y Claro. algunas están en su forma correcta. Y sobre todo es porque, o sea, las usamos para que, pues, para detener las diferentes fuerzas, ¿no? La lateral y las axiales y las laterales. Axiales es hacia del centro, hacia todos los lados, y las laterales son como contrafuertes. Ujú. Oye, y tienen ahí unos soportes de metal a diferentes alturas, bueno, buscando una zapata o roca o... Sí, esa fue la solución que encontramos para la cimentación, Ujú, que son como una especie de, como si fueran tornillos, pero súper grandes. ujú. Y entonces a mano, así, varios del staff nos ayudaron a enterrarlas. Pues sí, hasta, o sea, hicimos pruebas de mecánica, de resistencia de suelo, porque pues teníamos que encontrar obviamente suelo firme. Ujú, ujú. Y Sí, bueno, sus polines, hasta llegar a la superficie que querías, pero bueno, es demostrativo al final del día y ya puedes tú variarle con esos, ¿no? ujú, Pasamos a la siguiente, por favor, producción. Ahí está magnífica. ella es Incluso ahí tienes dos soportes con un travesaño, ¿verdad? sí, exacto, es que cada tronco, cada columna, o sí, tiene dos soportes, pero cuando está invertido, pues cada soporte está en una rama. Pero cuando Felicidades. están en su sentido normal, como crece el árbol, igual son dos soportes, pero unidos. Felicidades por lo que aportaste y felicidades porque fue al final del día un trabajo grupal también. Sí, de O sea, verdad. las dos cosas. Y cada quien supongo que aportó por aquí o por allá. Exacto. Qué, qué buena experiencia de vida. Qué buen edificante e inspirador ejemplo de este programa, de lo que nos compartes, Pau. Bienvenida, felicidades. Pasamos a la siguiente, por favor. Y ya es la última, pero sí, eso que dices, a mí sí me gustaría decir como mucho hincapié en eso, como que la arquitectura no nada más es diseñar, Ajá. es como saber también cómo trabajar con un equipo, saber cómo comunicarte con gente que tiene más experiencia que tú y que está en otras áreas, para pues ayudarte a resolver problemas, pero también saber comunicarte con gente que tiene menos experiencia que tú para que te ayuden a hacer tareas que pues que al final es que es mucho trabajo, ¿no? O sea, cortar todas esas ramas, Claro. todas las... Pero que para ustedes fue además experiencia desde ver el origen de dónde van a venir estas estructuras. Sí, Qué interesante. y sí, mucho trabajo en equipo. Felicidades. Es maravilloso. Bueno, para empezar, aquí en San Miguel hay que difundir toda esta información. Patente o si está en proceso, deben de, porque se me hace innovador, muy innovador. Y ahí está como quiera trabajando el acero también a través de estos tensores, ¿no? Que me parece también interesante. También no nada más una experiencia interdisciplinaria, sino en términos de materiales, pues también fue una experiencia interesante, mixta de materiales, Sí. donde prevalece el orgánico y fundamental. Sí, sí, esos como marcos de metálicos que se ven, Ujú. sí es para unir la estructura del piso con las columnas, pero también es donde sale como el barandal que va a ser como otra etapa que le tocará, pues Y ya desarrollar a alguien más. sí, y bien padre porque justo llega el siguiente año de estudiantes, Ajá, la ve lo siguiente que estamos- generación. la siguiente generación, ve lo que estamos haciendo, usan los mismos plantillas, los mismos moldes, y ahora ellos hacen un sistema de muro. Pensar a mediano y largo plazo. Y sigue la investigación y sigue la difusión de este conocimiento, que es el posgrado, Sí. y ustedes a su vez pues ya tendrán contacto con la siguiente generación para seguir difundiendo, tal, enriquecerse. Es genial todos los círculos virtuosos que hay Sí. en toda esta experiencia de vida que tuviste, felicidades que la tuviste, y
gratitud porque la compartes. Sí, ¿No? sí, exacto. Wow, padrísimo. Sí, es- Qué orgullosos de tenerte, de conocerte desde chica, ver tu desarrollo. Y es toda una experiencia de vida lo que hiciste, Sí. puesto profesionalmente. Muchas felicidades, ¿eh? Muchas gracias, Pau, Arturo, muy por la orgullosos. invitación y por No, no. Pues sí, a mí sí me emociona mucho ¿Cómo compartir estas no? cosas ¿Cómo porque no? sí siento que fueron muchos aprendizajes y pues sí me siento como con las ganas de compartirlo porque Con el compromiso. con el compromiso, sí. Porque también ya lo aprendiste allí. Tener sentido de identidad y pertenencia por un grupo es lo mismo que, y luego lo extiendes a un lugar, que eso es lo que a veces la gente no entiende en San Miguel. Cuando me dice cuál es el principal valor de San Miguel, el edificio, la parroquia, los empedrados, no, la gente. Sí. En 3 dimensiones. Sí, estoy de acuerdo. En su sentido de pertenencia, su identidad profunda y su convivencia. Sí. Y eso no en cualquier lugar, pero en lugares bellísimos, Y con todo poder como respeto, tener pero un proyecto Sí. común en donde puedas como trabajar con... coexistir en vida con tus propios proyectos, como los soportes que usaste, todos únicos, todos diferentes, pero a la vez si los podemos Trabajando con trabajar. el mismo como objetivo, Así es. sí. Qué buena lección. Me encanta, me encanta. Bueno. Pasamos a la última y final, ahora sí. Ya. Perdón, Paola, entonces ¿por qué traigo aquí? Te ubico No sé. mucho. Bueno, y por cierto, saludos a Mariana y saludos al Copa Sí, también. saludos a los padres. Y a Bruno y a todos. Y a Mónica también, porque Sí, amor, y ha sido nuestro vínculo, ¿no, Claro. Pau? Pau, pues muchas gracias. Gracias también al Instituto Sanmiguelense, gracias al licenciado Luis Alvarado, el director ejecutivo aquí de Dragón Estéreo. Y pues gracias a ti, Pau. Bienvenida. Gracias. Muchas gracias a todos. Bienvenida. Gracias, Y Luis. le daremos difusión a todo esto. Muchas gracias, Arturo. Y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias. Y ya si quieren contactar a Pau, muy rápido, Pau, tu correo, tu red, donde te quieran localizar. Pues mi correo es paolagferreiro@gmail.com. Paola Paola G. Ferreiro. @gmail.com. Ok. O mi Instagram, que es tal vez más fácil, es @paoFFF. Ok. @paoFFF. Ok. 3 Fs. 3 Fs. Paola No, nada más PAOFF. Pau Pao. FFF. Muchas gracias. Gracias, Dragón Estéreo. Gracias a ustedes que nos escucharon. Nos vemos hasta la siguiente. Felicidades. Gracias, Pau. Arturo. Muchas gracias.